En los catálogos de las marcas, en las revistas, en las webs, en internet, en la publicidad, veo montones de veces el adjetivo deportivo referido a coches que para mí tienen poco o nada de coche deportivo. Porque, ¿qué debe tener un coche para ser de verdad considerado un deportivo? Eso es lo que vamos a contar en este vídeo. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. La verdad es que este vídeo podía durar un minuto y ya está, porque conozco una definición perfecta de lo que es un coche deportivo, que fue la que me dijo mi buen amigo y periodista del motor Arturo de Andrés. Un coche deportivo es aquel que hace fielmente lo que le ordena su conductor. Es muy sencillo, tocas el volante y gira, acaricias el freno y para, y acaricias el acelerador y acelera como una bestia. Eso es realmente un coche deportivo. Pero antes de seguir con este vídeo, os quiero dar un poco de envidia, porque si yo soy algo en el mundo del motor es gracias a que he tenido una magnífica escuela. Empecé en Autopista, donde tenía como director nada más y nada menos que a Eduardo Azpilicueta, que ahora es buen amigo mío. Y en el despacho de al lado a Ricardo Muñoz y a Luis Alberto Izquierdo. Y por supuesto al lado de Arturo de Andrés. Realmente aprendí muchísimo. Dejé de ser solo lector para ser lector y compañero de trabajo de muchos de mis ídolos. Sigo siendo lector aún hoy de ellos. Pero vamos a entrar en harina. Vamos a ver qué es de verdad un coche deportivo. Te pongo dos ejemplos. Un Mercedes S65 AMG con su motor V12 de 630 caballos, ¿te parece un deportivo? O un Bentley Flying Spur. El Flying Spur tiene un motor W12 espectacular de 625 caballos. Para darte una idea, el Mercedes pesa más de 2.200 kilos, mide 5 metros. El Bentley es todavía más grande y más pesado. Eso te demuestra que correr, que un coche sea potente, no convierta a un coche en deportivo. Pero te voy a poner otro ejemplo. Un modelo donde aparece la palabra Porsche y Turbo. Por ejemplo, un Porsche Cayenne Turbo. El Porsche Cayenne Turbo tiene 450 caballos, pero mide casi 2 metros de alto, mide 5 metros y pesa 2,2 toneladas. Realmente eso para mí no es un coche deportivo. Pero muchos pensaríais que el Cayenne es un SUV. Y claro, un SUV pues no es muy deportivo. Bueno, pues te voy a poner otro ejemplo, el Panamera. El Panamera tiene una versión turbo de potencia similar y que además puede llevar frenos carbocerámicos. Ya sabéis, esos frenos por los que Porsche te pide más de 10.000 euros y que teóricamente duran toda la vida. El Panamera lleva unos discos de frenos de 430 milímetros, o sea, unos frenos así, delante y 390 detrás. Frena de una forma increíble. Pero pasa lo mismo, más de 5 metros, 2 toneladas, no es un coche realmente ágil. Es un coche que acelera muchísimo y frena muy bien. Y es que para mí los Porsche deportivos son los que tienen dos puertas. Muchos pensaréis que soy un friki. Bueno, pues sí, seré un friki, pero no soy el único. Porque mirad, en el aparcamiento de las 24 horas de Le Mans hay dos parkings reservados para Porsche. Uno que está bastante escondido y otro que está a la vista de todos. Bueno, pues a la vista de todos solo puedes aparcar Porsches Coupé. Puedes aparcar 911, Boxster, Cayman, pero si vas con un Cayenne, vas con un Panamera o vas con otro tipo de Porsche, un SUV o algo de eso, te mandan al otro parking. Así que yo puede que sea friki, pero Porsche también, porque la propia Porsche distingue entre los Porsche de dos puertas y el resto. Voy a dejar de meterme con Porsche. Ahora me voy a meter con Volkswagen, porque Volkswagen tiene un mito deportivo, el Golf GTI. Eso es un mito. Me acuerdo que en la presentación del último GTI, uno de los responsables de la marca me decía: este coche recupera el espíritu del antiguo GTI. El nuevo GTI, como sabéis, tiene 290 caballos, hay una versión R de 300 caballos, pero pesa 1,5 toneladas largas. Yo le comenté a ese responsable: hombre, el espíritu del primer GTI, el primer GTI tenía solo 118 caballos, pero pesaba la mitad. En las características técnicas del primer GTI, el peso era de 768 kilos para la versión que en ese momento no tenía ni aire acondicionado ni servodirección. Esas minucias que llegaron después. Pero es que aquí llegamos al meollo de la cuestión. Hoy día, con la tecnología que tenemos, hacer que un coche en línea recta acelere como una bestia o frene de maravilla es relativamente sencillo, es cuestión de dinero. Como os decía, le metes un turbo, 650 caballos, frenos carbocerámicos y acelera y frena de una manera increíble. Pero es que también, con la tecnología que hay de suspensiones y de neumáticos,
podemos hacer que un coche tenga una velocidad de paso por curva increíble. La clave de un coche deportivo es la capacidad de pasar de recta a curva y de curva a recta. Y ahí, por mucha electrónica que le pongas, muchas ruedas, muchas cosas, el peso y el tamaño son determinantes. Os voy a poner un ejemplo arquetípico. ¿Cuál es el coche más deportivo o el tipo de coches más deportivo que hay sobre la faz de la Tierra? Un Fórmula 1. Un Fórmula 1 es capaz de someter a sus pilotos a fuerzas G increíble en aceleración infrenada, pero es que la más leve insinuación al volante hace que el coche gire. Hay una imagen que a mí me encanta de la Fórmula 1, que es cuando ponen una cámara en la recta, muy rasa a nivel del suelo, y ves llegar el Fórmula 1 y ves que les cuesta llevarlo derecho. ¿Por qué? Porque es un coche hecho para girar. Cualquier mínimo cambio, tanto en el asfalto como al volante, el coche quiere girar. Tiene una capacidad para girar absolutamente increíble. Pero claro, es que los Fórmula 1, además de una aerodinámica impresionante, pesan menos de 700 kilos y son muy pequeños. Son más pequeños de lo que lo piensas. Cuando vas a un circuito de Fórmula 1 o un circuito a un gran premio y ves un Fórmula 1, de repente dices, pero qué pequeñitos son. Son bastante pequeños. Pero con este ejemplo no os quiero confundir, porque para mí la deportividad no se mide con un crono, se mide con sensaciones. Os voy a poner otro ejemplo. Yo tengo un Mazda MX-5 de los últimos, 184 caballos y apenas 1000 kilos de pesos. Para mí es más deportivo que el Panamera del que os hablaba antes. Algunos listos dirían, bueno, pues seguro que te ofrecen cambiarlo por el Panamera y lo cambias. No, vamos, que lo cambio rápidamente. Y rápidamente lo vendo y me compro un Porsche 911, que para mí eso sí que es un deportivo. Volviendo al ejemplo anterior, a lo mejor un Panamera, según qué recorridos, puede llegar a ser más rápido que mi modesto Mazda MX-5. Pero en el momento en que la carretera sea muy retorcida, el firme sea dudoso y no digamos ya si llueve, a mí que me echen Panameras, que me los como con patatas. Realmente ahí es cuando la deportividad, el tamaño, unos neumáticos adecuados, un peso ligero, se deja notar y un auténtico coche deportivo marca las diferencias. Bueno, y antes, hablando del parking de Le Mans, he hablado del número de puertas. Si os fijáis, en las condiciones que yo he puesto para que un coche sea deportivo, no he hablado de puertas. Y os pongo un ejemplo también paradigmático. ¿Un Mitsubishi Evo no os parece un coche deportivo? La carrocería de cualquier Mitsubishi Evo es un 4 puertas, una berlina que podría ser un taxi. Pero os aseguro que pocos coches hay más deportivos que un Mitsubishi Evo. Pero ahora que están de moda los SUV, no quiero dejar de hablar de SUV. De los SUV deportivos. Es que me parto de la risa, de SUV y deportivo en la misma frase. A ver, habrá SUV más deportivos que otros, pero un SUV, un coche altísimo, que el más bajito mide más de 1,80 de alto, no puede ser un deportivo. El centro de gravedad siempre estará más alto que en un coche, en un coupé, una berlina normal. Llegados a este punto, seguro que muchos estáis pensando, bueno, ahora llega este tío y amparado en que tiene un montón de años de profesión, me va a decir a mí que un Golf GTI no es un deportivo. Yo no he dicho eso, porque la deportividad no es un valor absoluto. Hay coches más deportivos y menos deportivos, y coches que son muy deportivos. Os voy a poner una referencia, es como la estatura. ¿Un tío de 1,85 es alto? Pues según. En China es un castillo de tío, pero en Lituania, que es el país, si no recuerdo mal, donde los hombres son más altos, sería un tío altito, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que puede haber un coche, un SUV más deportivo que otro, una berlina más deportiva que otra, pero los deportivos, de verdad, deportivos con mayúsculas, deben cumplir las condiciones que os decía antes, y para cumplirlas el tamaño y el peso son claves. Por ejemplo, seguimos con el Golf GTI. Hombre, un Golf GTI es un coche bastante deportivo, pero ¿no creéis que un Nissan 370Z, un Toyota GT86 o su hermano gemelo, el Subaru BRZ, no son más deportivos? Pero antes de hacer un retrato robot de lo que para mí es un verdadero coche deportivo, os voy a hacer otra reflexión que tiene que ver otra vez con mi amigo Arturo de Andrés. Me acuerdo que leyendo su prueba sobre el Golf GTI, el primero, decía que era un coche muy rápido y muy fácil de llevar. Y además decía que era tan fácil de llevar que daba la sensación de que lo podría llevar rápido casi cualquiera. Esto choca, si habéis visto el vídeo del Porsche 911, donde decíamos que cuando apareció, este coche tenía fama de ser un coche muy complicado de llevar. Un coche que para llevarlo deprisa necesitaba un buen piloto. Yo creo que un deportivo también debe ser un coche que sea exigente en su conducción.
Volviendo al ejemplo del 911, el 911 aún hoy, aun con toda la carga electrónica que tiene, llevarlo rápido exige a su volante un buen conductor. No lo puede llevar rápido cualquiera. Imagínate, un Porsche de los años 60, un Carrera 2.7 con solo 260 caballos y 1000 kilos de peso. ¿Cómo de deportivo es ese coche hoy día? Pues hoy día te diría que probablemente más deportivo que ninguno de los que están en el mercado. Porque es un poco, aunque sea un coche mucho más posterior, como el Ferrari F40, que no tenía ni servodirección ni servofreno, y la hermanidad de las puertas era un alambre, un cable metálico para que tirases. Se había reducido todo al mínimo en aras de reducir el peso. Realmente esos coches son muy deportivos. Y en las carreras de clásicos hacen unos tiempos que no están al alcance de coches mucho más modernos. ¿Por qué? Porque la deportividad hoy día no está reñida con la seguridad y el confort. Los coches han ganado peso porque tienen sistemas de seguridad, estructuras indeformables, airbag, retención, unos cinturones fantásticos y luego pues tienen su aire acondicionado, navegador, regulaciones electrónicas. Al final todo eso no hace más que echarle kilos y kilos y kilos al coche. Lo que pasa es que incluso los más frikis como yo hay cosas a las que no renunciamos, pero realmente hay coches de los años 60 y 70 que como deportivos son casi te diría que insuperables. Bueno, y el objetivo de este vídeo era acabar haciendo un retrato robot de cómo es, para mí, pero también para mucha gente, un deportivo ideal. Hay una cosa que no hemos hablado, que es la postura de conducción. Ojo que digo postura, no posición. ¿Por qué? Porque ir demasiado bajos o demasiado estirados tampoco es bueno. Un coche deportivo, la postura es muy importante, que sea cómoda, que puedas acceder a los mandos, pero también la visibilidad. Y debe ser un coche preferiblemente pequeño, que eso no quiere decir enano. Mira, si ves lo que es por ahí, el tamaño sería como 4,5 metros y una batalla, que es la distancia entre ejes, como sabéis, de en torno a 2,5 metros. Si os fijáis, todos los coches que he puesto como ejemplo de deportivo, el Toyota, el Subaru, el Porsche 911, están más o menos en esa línea. Es más, el Porsche 911 de todos es el de batalla más corta. Y en cuanto a bastidor, hace falta un buen bastidor. Buenas suspensiones, buenos frenos, neumáticos no excesivamente anchos. Y luego hay dos temas. Para mí, mejor propulsión trasera. Tened en cuenta que yo siempre que hablo de deportivos pongo las sensaciones por delante de las prestaciones. Por eso creo que un buen deportivo mejor si es propulsión trasera. Aunque también debo confesar que un buen coche de tracción total, por eficacia y por capacidad de transmitir la potencia del asfalto, también puede ser un buen deportivo. Y luego queda otro pequeño detalle. ¿Dónde ponemos el motor? Todo el mundo, yo he leído en revistas montones de veces que el reparto de peso ideal es 50% delante y 50% detrás. Pues no. Todos esos que decís eso, estáis equivocados. Es mejor tener un poquito más de peso detrás. Eso hace al coche más ágil en la entrada en curva y hace que tenga mejor motricidad. Entre un 40-45% delante y un 55-60% de peso detrás. Al final esto se consigue sobre todo con un motor central. Aunque hay otras opciones. Hay coches que están muy cerca de estas cifras o en el 50-50 con el motor delantero y como sabéis, y os remito al vídeo del Porsche 911, hay un rara avis que lleva el motor descolgado por detrás del eje trasero y supera este reparto de pesos, o sea, tiene más del 60% detrás. Y en un retrato robot de un coche deportivo, no voy a hablar de potencia, poco. Cuanto más caballos mejor, pero aquí, insisto, es mejor la calidad que la cantidad. Un buen motor que tenga buenos bajos y con un buen cambio de marchas. Para mí, si es secuencial de doble embrague, mejor. Y no me vengas diciendo que mejor cambio manual, no me seas pureta, porque hasta los Fórmula 1 llevan cambio secuencial. Y porque además, si quieres un cambio secuencial, lo puedes usar como automático o lo puedes usar como manual. Es más rápido, no fallas el cambio, todos son ventajas. ¿Y qué coches encajan en esta descripción? Pues hemos hablado de varios, del Mazda MX-5, del Nissan 370Z, el Toyota GT86, el Subaru BRZ, pero sobre todo de dos coches que encajan a la perfección en este cuadro, en este retrato robot, que son dos, el Porsche 911 y el Ferrari SF90.
Y sí, seguiremos leyendo en los catálogos y en la publicidad que tal berlina, tal SUV son muy deportivos, o son verdaderos coches deportivos, o tienen comportamiento deportivo. Bueno, tendrán matices, connotaciones deportivas, pero todos nosotros sabemos cómo debe ser un deportivo de verdad. Un coche para disfrutar al volante. Y bueno, ya sabéis, como siempre, si estáis de acuerdo conmigo, me encantaría que me lo dijerais. Tenéis aquí un recuadrito para poner vuestros comentarios. Y si no estáis de acuerdo, tengo más interés en esos comentarios. Si os ha gustado el vídeo, pues dad al me gusta. Si queréis que os avisemos del próximo, a la campanita. Por favor, suscribiros y sobre todo, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético.